¿Qué pasaría si la mujer más poderosa del mundo dejara un secreto tan bien guardado que ni siquiera su propio hijo pudiera leerlo? Tras el fallecimiento de la reina Isabel II en 2022, su testamento fue encerrado durante 90 años, oculto en una cámara acorazada de acero debajo del castillo de Windsor. Oficialmente, se selló para proteger la dignidad del soberano. Pero los allegados a la realeza susurran sobre una línea inquietante enterrada dentro de esas páginas. Solo ella llevará mi legado. ¿Quién era ella? ¿Por qué ocultar su nombre durante casi un siglo? La respuesta, muchos creen ahora, cambia todo lo que sabemos sobre el futuro de la corona. La bóveda de los secretos. Cuando la reina Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022, el mundo lloró a una monarca cuyo reinado abarcó 70 años. Sin embargo, mientras los homenajes resonaban en todos los continentes, algo mucho más silencioso y mucho más misterioso se desarrollaba dentro del castillo de Windsor. En lo profundo de los archivos reales, dentro de una cámara acorazada de acero reforzado, su testamento fue sellado en una ceremonia tan privada que solo 7 figuras de alto rango estuvieron presentes. Sin medios, sin cámaras, sin registro público. Entre los asistentes se encontraban el Lord Chambelán, el arzobispo de Canterbury, el guardián de los archivos reales y 2 custodios legales reales. Cada uno firmó el libro de contabilidad de confidencialidad, marcando el cierre del testamento bajo un embargo de 90 años, lo que significa que no se puede abrir hasta el año 2012. Ni siquiera el rey Carlos III y el príncipe Guillermo tuvieron acceso completo. Como dicta el protocolo, solo se les permitió revisar un resumen de las directivas, no el texto completo. Oficialmente, el Palacio de Buckingham explicó el secreto como una medida para preservar la dignidad del soberano y proteger la privacidad de la familia real. Pero para los historiadores reales, esa declaración planteó más preguntas de las que respondió. ¿Qué podría requerir 9 décadas de silencio, más que cualquier otro testamento real en la historia moderna? A puerta cerrada los susurros se extendieron por los pasillos que una vez gobernó la propia reina. Algunos dijeron que contenía verdades personales demasiado poderosas para revelarlas. Otros insinuaron que incluía instrucciones que alterarían para siempre el equilibrio interno de la monarquía. Un exasistente, hablando de forma anónima, lo llamó el capítulo final de una vida escrita en clave. La bóveda fue cerrada. La llave fue entregada al Lord Chambelán. Y con eso terminó una era, una sellada en silencio. Pero mientras el público se centraba en ceremonias y monumentos conmemorativos, una tormenta de curiosidad se desató entre académicos, abogados y cortesanos por igual. ¿Por qué el testamento de la reina Isabel II permanecería sellado más tiempo que el del príncipe Felipe o la princesa Margarita? ¿Qué yacía oculto que ni siquiera su heredero podía ver? A medida que pasaban las semanas, la pregunta se hizo más fuerte hasta que una verdad comenzó a emerger. El sello de 90 años no era un gesto de privacidad, sino un muro que protegía algo extraordinario. El misterio del sello, de 90 años. Para los historiadores legales, el cierre de 90 años del testamento de la reina fue una anomalía. Tradicionalmente, los testamentos reales como el del príncipe Felipe en 2021 y la princesa Diana se sellan por un período de 50 años como máximo y se almacenan dentro de la bóveda real bajo la supervisión del presidente del Tribunal Superior. Pero la directiva de la reina Isabel superó al presidente por 4 décadas completas. Para la comunidad legal, esto no era discreción.
Era intención. El testamento fue puesto bajo la autoridad de la oficina del duque de Norfolk, donde el Tribunal Ejecutivo Real opera con estricta confidencialidad. El documento en sí estaba almacenado dentro del cofre número 34, parte de una colección que contiene los testamentos sellados de más de 30 miembros de la realeza desde el siglo XIX. Sin embargo, nunca antes uno había sido cerrado por casi un siglo. ¿Por qué tanta duración? Los allegados a la realeza susurraban que no se estaban ocultando riquezas o propiedades, sino palabras. La especulación aumentó de que la reina había incluido directivas profundamente personales. Un cortesano lo describió como un mapa para el futuro de la monarquía, disfrazado de testamento privado. Según múltiples fuentes del palacio, enterrada dentro de sus cláusulas, se encuentra una línea críptica, repetida por cada allegado que la ha mencionado alguna vez. Solo ella llevará mi legado. Algunos interpretaron esa frase literalmente, una entrega de artículos simbólicos como joyas o diarios privados. Otros creían que era metafórico, refiriéndose a alguien destinado a preservar su herencia moral y emocional. El misterio de la línea, ¿quién era ella?, se convirtió en el latido de una intriga interminable, y lentamente la atención se dirigió hacia una mujer que siempre había encarnado la gracia de la reina, Catalina, princesa de Gales. Pero la verdadera revelación no vino del testamento en sí, vino de lo que estaba oculto a su lado. Escondido dentro del mismo sobre de archivo, las fuentes descubrieron más tarde, había otro documento, no uno legal, sino una carta personal escrita a mano en papel de Balmoral Castle. Su existencia encendería una tormenta de especulación dentro del palacio, mientras se extendían los susurros de un mensaje, no para Carlos, sino para Catalina, la carta oculta a los herederos. Según personas con información privilegiada dentro de los archivos reales, una carta sellada acompañó el testamento oficial de la reina cuando fue depositado el 14 de octubre de 2022, poco más de un mes después de su fallecimiento. El sobre llevaba el escudo repujado del castillo de Balmoral y estaba marcado con su letra. Para mis sucesores, abrir solo cuando sea el momento adecuado. Al principio, se asumió que era un mensaje de despedida rutinario, tal vez ofreciendo sabiduría a las generaciones futuras, pero la curiosidad resurgió a finales de 2023. Chai, cuando un exasistente, durante una entrevista privada para una biografía real, mencionó accidentalmente la instrucción privada de Su Majestad a la princesa de Gales. Esa sola frase hizo sonar las alarmas en los medios de comunicación y los círculos reales de Gran Bretaña por igual. ¿Por qué Catalina recibiría una instrucción personal destinada a los herederos? ¿Y qué significaba realmente el momento adecuado? Los altos cortesanos rápidamente restaron importancia al comentario, calificándolo de declaración errónea. Sin embargo, personas con información privilegiada confirman que el documento existe almacenado en un sobre sellado junto al testamento de la reina, dentro de la misma cámara de los archivos reales. Su contenido sigue siendo desconocido, pero dos asistentes separados que ayudaron a catalogar el testamento describieron la existencia de la carta como inusual y directamente dirigida. Uno incluso insinuó que la redacción no era plural para los herederos, sino singular. «No fue escrita para Carlos», dijo la fuente en voz baja. «Fue escrita para Catalina». Esas 6 palabras reavivaron viejos susurros del silencioso afecto de la reina por la princesa de Gales. A través de Catalina, algunos creían que Isabel había visto el futuro que durante mucho tiempo había esperado.
Un regreso a la compostura, la estabilidad y el deber por encima de uno mismo. Para muchos, esa carta sellada simbolizaba algo más poderoso que la herencia. Era el traspaso del espíritu de una matriarca a otra en tinta que quizás nunca vea el público. Y, sin embargo, incluso antes de que alguien hablara de la carta públicamente, la admiración de la reina por Catalina había sido inconfundible. En sus últimos años, Isabel II vio en su nieta política un reflejo de sí misma. Una mujer arraigada no en el privilegio, sino en el propósito. Ese respeto, cultivado silenciosamente durante una década, se convertiría en la base de una de las relaciones reales más profundas de la historia moderna. La opinión de la reina sobre Catalina. Aquellos cercanos a la reina Isabel II a menudo decían que su admiración por Catalina, princesa de Gales, era diferente a todo lo que había mostrado a cualquier otro miembro joven de la realeza. Durante 10 años de observación silenciosa, llegó a ver a Catalina no solo como la esposa de Guillermo, sino como una mujer moldeada por los mismos principios que habían guiado su propia vida. Deber, moderación, servicio antes que uno mismo. A puerta cerrada en el castillo de Windsor, en Balmoral, la reina habló abiertamente de la firmeza de Catalina, llamándola la fuerza silenciosa del futuro. Según los diarios del palacio, su relación se profundizó después de 2016, cuando Catalina comenzó a asistir a más audiencias privadas con la reina. Estas reuniones, que a menudo se celebraban a primera hora de la tarde a las 3 p.m., estaban originalmente destinadas a la orientación preparatoria, pero pronto se convirtieron en sesiones de tutoría, una monarca mayor transmitiendo el arte invisible de ser real. La reina no le enseñó a Catalina cómo saludar. Recordó un asistente. Le enseñó a esperar. La confianza de la reina en Catalina se hizo más fuerte al ver a la joven miembro de la realeza equilibrar la maternidad, el deber público y el inmenso escrutinio que conllevaba ser la esposa del heredero. Ella nunca vaciló, dijo una dama de honor. Y fue entonces cuando Su Majestad comenzó a ver algo más profundo, un espejo de su yo más joven. Durante los preparativos del jubileo de platino en 2022, Isabel supuestamente le dijo a su secretario privado: «Catalina entiende el deber, no el deseo. Esa es la esencia de la monarquía». En esos últimos meses de su reinado, cuando su salud decayó, los pensamientos privados de la reina se volvieron cada vez más hacia la institución que había salvaguardado durante 7 décadas. A menudo reflexionaba sobre quién llevaría su legado, no a través del poder, sino a través del propósito. Para ella, esa respuesta se hizo obvia. La mujer que nunca buscó la corona fue la que estaba más preparada para sostenerla. Esa creencia pronto se inmortalizaría, no a través de un discurso o una declaración oficial, sino a través de tinta sellada en una bóveda. Porque cuando los susurros del testamento de la reina comenzaron a circular entre los altos cortesanos, una línea los detendría en seco. No se trataba de joyas o propiedades. No se trataba de Carlos o Guillermo. Era una sola frase, misteriosa, deliberada y profundamente personal, que lo cambió todo. La cláusula oculta. La frase surgió por primera vez a principios de 2024, cuando fragmentos del testamento de la reina se discutieron discretamente entre los abogados principales del palacio durante una auditoría interna. La redacción apareció en el preámbulo, las líneas de apertura ceremoniales del testamento, una sección típicamente llena de formalidad, no de emoción. Sin embargo, esta vez una sola frase se destacó. «Solo ella llevará mi legado.
porque solo ella entiende el peso y el valor de la corona. Al principio, quienes lo leyeron asumieron que era simbólico. Una referencia a la admiración de la reina Isabel por el aplomo y el sentido del deber de Catalina, pero a medida que surgió más contexto, esa interpretación se profundizó. Los expertos legales notaron que la ubicación de la cláusula sugería importancia. Vino antes de todos los legados materiales, antes de la asignación de propiedades y antes de la distribución de reliquias personales. En una estructura legal que lo convirtió en una directiva de herencia moral, no sobre posesiones, sino sobre propósito. Según un abogado familiarizado con el procedimiento real, la redacción de la reina no tenía precedentes en tono y significado. Los testamentos anteriores de los monarcas habían mencionado a los herederos por nombre o título, nunca por virtud o carácter. Este no era un monarca nombrando a un sucesor, explicó. Era una matriarca eligiendo a un portador de la antorcha. La cláusula implicaba más que afecto. Implicaba una unción y apuntaba inequívocamente a una mujer, Catalina, princesa de Gales. Dentro del palacio, la revelación se extendió silenciosa pero poderosamente. Era la forma en que la reina transmitía más que joyas o cartas. Un historiador real comentó: estaba entregando el alma de la monarquía. Para algunos era poético, para otros político, pero para todos los que entendían la mente de Isabel, era perfectamente coherente. Ella siempre había creído que el legado no pertenecía a los más ruidosos, sino a los firmes. Y a esa luz, sus palabras se convirtieron en profecía. Pero cuando el significado de esa línea llegó a los escalones superiores del Palacio de Buckingham, no trajo solo admiración. Trajo ondas de choque, porque mientras una mujer era silenciosamente honrada por el mensaje final de la reina, otra estaba profundamente herida por él. Detrás de esas puertas del palacio, lo que comenzó como un tributo, pronto se convirtió en una prueba de lealtad, orgullo y amor. La conmoción dentro del palacio. Cuando el rey Carlos III fue informado en privado sobre el testamento de su difunta madre en marzo de 2024, los allegados al palacio dicen que reaccionó con un silencio que decía mucho. Siempre había sabido del cariño de la reina por Catalina, pero verla formalizada por escrito, inmortalizada en el testamento real, lo dejó momentáneamente quieto. Según un asistente, simplemente asintió y dijo: «Entonces su fe no estará fuera de lugar». Pero no todos recibieron la noticia con tanta gracia. La reina Camila, que había estado al lado de Carlos durante más de 17 años de matrimonio, supuestamente se sintió sacudida hasta la médula. Personas con información privilegiada la describieron como visiblemente angustiada al enterarse de que las últimas palabras de Isabel señalaban a Catalina, no a ella, como la portadora del legado. Para Camila no se trataba solo de simbolismo, se trataba de confianza. Lo vio como un mensaje desde el más allá, dijo un cortesano de mucho tiempo. Un recordatorio de que ella siempre sería la segunda después de la sucesora elegida por Isabel. El príncipe Guillermo, mientras tanto, respondió con silenciosa humildad. Según los informes, calificó la revelación como un honor y una responsabilidad que iban más allá de las palabras. Aquellos que lo conocen bien dicen que reconoció el peso espiritual de lo que había hecho la reina, vinculando a Catalina no solo con el futuro de la familia, sino con su base moral. «No se trata de coronas o títulos», le dijo a un amigo. «Se trata de cómo los llevas». Detrás de las puertas del palacio, el ambiente se volvió tenso. Las reuniones fueron canceladas.
los horarios reorganizados. Los cortesanos susurraron sobre un escalofrío emocional entre el rey y la reina consorte que duró varias semanas. Sin embargo, a pesar de la tensión, Carlos se negó a alterar o desafiar la directiva sellada de su madre. Su palabra permanece según los informes. Le dijo al Lord Chambelán: «No me corresponde editar el legado». En ese momento, se trazó una línea entre la tradición y la emoción, entre la historia y el corazón. Pero mientras las emociones se extendían por los dorados pasillos de Buckingham, las capas más profundas del testamento de la reina apenas comenzaban a salir a la superficie. Porque escondidos entre las páginas formales había tesoros, escritos y reliquias, artículos tan personales que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Y cada uno a su manera apuntaba a una verdad perdurable. Isabela Viacas había elegido a Catalina no simplemente como heredera de un título, sino como guardiana de su espíritu, los activos ocultos y los tesoros simbólicos. Dentro de la bóveda, debajo del castillo de Windsor, los archiveros catalogaron más de 14 artículos privados, enumerados en el anexo del testamento de la reina Isabel II, una sección marcada para transferencia discrecional. A diferencia de las joyas de la corona, estas eran reliquias personales que pertenecían únicamente a la reina. Su valor no se medía en oro, sino en memoria. Entre ellos había 2 broches de zafiro, un conjunto de diarios escritos a mano de la Segunda Guerra Mundial y una pequeña colección de cartas selladas dirigidas a líderes mundiales, incluidos Winston Churchill y Nelson Mandela. Los historiadores del palacio revelaron más tarde que varios de estos efectos personales fueron reasignados silenciosamente a Catalina, princesa de Gales, como parte de lo que la reina describió como custodia simbólica. Se dijo que el broche de zafiro, una vez usado durante la gira de la reina por la Commonwealth en 1982, representaba la continuidad. Los diarios de guerra escritos a lápiz entre 1940 y 1945 contenían las reflexiones privadas de la reina sobre el liderazgo y el sacrificio. Los más cercanos a ella se lo confirmaron que estos artículos no eran regalos sino lecciones, cada uno llevando una parte de su brújula moral. Según los archivos de la Casa Real, Catalina recibió acceso a los diarios bajo estricta confidencialidad a finales de 2024. Personas con información privilegiada afirmaron que se conmovió hasta las lágrimas al leer las palabras de su difunta abuela política sobre la fe, la duda y el deber. Su Majestad quería que Catalina entendiera que la grandeza no se hereda, se gana a través de la resistencia, hombres, dijo un courtier superior familiarizado con los archivos. Esas páginas eran su corazón en papel. La selección de artículos de la reina fue deliberada. Ni corona, ni trono, ni símbolo formal de gobierno, solo la sabiduría forjada a partir de 7 décadas de servicio. Para muchos dentro del palacio, eso habló más fuerte que cualquier coronación. Para Catalina, fue tanto un regalo como un peso, una herencia no de joyas, sino de juicio. Sin embargo, esos tesoros físicos, por poderosos que fueran, tenían un propósito más profundo. Eran las pistas de un diseño más grande, uno que revelaba que Isabel II había planeado su legado mucho más allá de su propia vida. Oculto dentro del testamento, no había simplemente sentimiento. Era estrategia. Y aquellos que estudiaron sus decisiones finales se dieron cuenta de que la reina no simplemente había dejado un testamento. Había escrito un plan para la supervivencia de la monarquía. El plan de legado. Para cuando partes del testamento de la reina Isabel II
fueron revisadas por asesores legales a principios de 2025. Una conclusión era innegable. Su Majestad había orquestado cada detalle con precisión quirúrgica. Cada cláusula fue elaborada no solo para distribuir su patrimonio, sino para asegurar la base moral y emocional de la monarquía durante los próximos 100 años. Ella no estaba protegiendo el dinero, dijo un historiador constitucional. Ella estaba protegiendo el significado. La reina previó que la monarquía enfrentaría desafíos de relevancia, transparencia y confianza en el siglo XXI. En su opinión, Catalina representaba el puente entre una era de ceremonia y una era de autenticidad. Había sido testigo de la empatía de Catalina, su calma resistencia durante crisis como el aislamiento pandémico de 2021 y el período de luto de 2022. Y reconoció en ella una forma moderna de gracia, en la que el mundo aún podía creer que el futuro debe ser cercano. Ella le dijo a su secretario privado en uno de sus últimos memorandos registrados: Catalina encarna ese futuro. Aquellos que han estudiado el testamento de Isabel lo llaman una obra maestra oculta a la vista. Cada legado simbólico, desde los broches hasta los diarios, reforzó su juego a largo plazo. Una monarquía renovada a través de la continuidad moral, en lugar de la reforma política. Ella confió en que Guillermo liderara, dijo un allegado al palacio, pero confió en que Catalina uniera. Esa distinción lo definió todo. A través de su acto final, la reina le dio a la monarquía una línea de vida, un rostro en el que el mundo confiaba y un corazón que la gente entendía. En una era en la que las instituciones se derrumban, bajo el escrutinio público, el mayor legado de Isabel no fue su reinado, fue su previsión. Y aunque el diseño oculto de la reina estaba destinado a ser discreto, el destino tenía otros planes. En cuestión de meses, fragmentos de sus intenciones surgieron a través de documentos oficiales y declaraciones públicas. El mundo comenzó a reconstruir lo que estaba destinado a permanecer en secreto. Una bendición final escrita no en ceremonia, sino en amor. La revelación pública que lo cambió todo. La primera mención pública del testamento sellado de la reina se produjo a mediados de 2025, cuando una revisión legal rutinaria hizo referencia accidentalmente al acceso custodial de Catalina a la propiedad soberana privada. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación, desde el Times hasta BBC News, publicaron la historia. El titular que atrapó a Gran Bretaña decía: «El regalo final de Isabel, el legado de la corona a Catalina». La respuesta fue eléctrica. Multitudes se reunieron fuera del Palacio de Kensington, dejando rosas blancas y notas escritas a mano que decían: «Su legado vive a través de ti». La aprobación pública de Catalina se disparó al 89% según las encuestas realizadas por YouGov UK. Para muchos, la revelación confirmó lo que durante mucho tiempo habían sentido: que Isabel había elegido silenciosamente a Catalina como la heredera espiritual de su etos. En una declaración inusual de la Oficina de Comunicaciones del Palacio, Catalina abordó el asunto brevemente. «Su Majestad me enseñó que el servicio es amor en acción. Esa lección guía todo lo que hago». Su tono tranquilo y su acalado, su humildad, desarmaron incluso a los críticos más duros. Los líderes internacionales se hicieron eco del sentimiento. El presidente Macron la llamó la reina de la empatía, mientras que el primer ministro de Canadá la aclamó como la encarnación de la sabiduría de Isabel en forma moderna. En toda Gran Bretaña, la fe en la monarquía se disparó por primera vez en años.
Para muchos ciudadanos, el misterio del testamento se transformó en algo más grande, un puente entre el pasado dorado de la monarquía y su futuro incierto. El mensaje de Isabel había llegado al pueblo incluso desde el más allá. Ese liderazgo sin compasión está vacío, y el deber sin corazón no puede perdurar. Pero incluso mientras la nación celebraba esta revelación, una verdad persistía silenciosamente en los pasillos del Palacio de Buckingham. Es posible que el testamento de la reina permanezca sellado hasta 2012, pero su mensaje ya más allá ha reescrito la historia real. Las reliquias y las palabras que dejó atrás no eran sobre la memoria, eran sobre el impulso. Y ese impulso tenía un nombre: Catalina, princesa de Gales. El legado continúa. Aunque el contenido completo del testamento de la reina puede permanecer en secreto durante casi 9 décadas, su impacto ya está dando forma al presente. La influencia de Catalina dentro del círculo real ha crecido de maneras visibles e invisibles. Ahora supervisa varias iniciativas de la Commonwealth que una vez fueron gestionadas personalmente por Isabel II y tiene acceso privado a la colección personal de diarios de la reina, descrita por los archiveros como la historia espiritual de la monarquía moderna. Según el personal del Palacio de Buckingham, el propio rey Carlos ha reconocido este legado en momentos tranquilos. La confianza de mi madre en Catalina no estaba fuera de lugar, según los informes. Les dijo a los ayudantes durante una cena privada en Windsor. Ella lleva nuestro futuro con gracia. El príncipe Guillermo también reconoce la profundidad del nuevo papel de su esposa, no simplemente como su pareja, sino como la guía elegida por su madre. Los historiadores lo llaman la herencia viva. La idea de que el liderazgo se puede transmitir no a través de la sangre, sino a través del ejemplo. Y mientras Catalina continúa con sus deberes reales, reuniéndose con líderes mundiales, visitando hospitales, consolando a familias, sus acciones se hacen eco de las últimas palabras de la reina. Es como si cada paso que da ahora llevara el peso silencioso de esa línea. Solo ella llevará mi legado. Entonces, si bien la bóveda debajo del castillo de Windsor permanecerá sellada hasta el lejano año 2012, la verdad ya es libre. A través de la fe, la gracia y la resistencia, el espíritu de la reina Isabel II perdura no en estatuas de mármol o decretos escritos, sino en la mujer que ahora lleva su nombre adelante, no por la corona, sino por el carácter. Al final, las palabras más poderosas de la reina no se pronunciaron en la televisión, ni se escribieron en proclamaciones oficiales. Estaban ocultas, encerradas bajo piedra y acero, esperando que el tiempo revelara su verdad. Su testamento, el año 2012, no se trataba de dinero o propiedades. Era un mensaje, un mapa para la supervivencia de la monarquía. Y en el corazón de ella se alzaba un nombre: Catalina, princesa de Gales. Para Isabel, Catalina no era solo una nuera. Era el reflejo de todo lo que la reina había luchado por preservar. Deber sin drama, servicio sin espectáculo, amor sin condición. En Catalina vio la fuerza silenciosa de una futura monarca que llevaría no solo la corona, sino la compasión detrás de ella. Y aunque es posible que nunca veamos el texto completo de ese testamento secreto en nuestra vida, ya estamos viendo cómo se desarrolla su legado. Cada discurso, cada aparición, cada acto de gracia de Catalina se siente como un eco de la voz firme de Isabel, susurrando desde la historia. Recuerda a quién sirves.
Entonces, si bien la bóveda debajo del castillo de Windsor permanece sellada, su propósito ya no es un misterio. A través de un documento sellado, la difunta reina se aseguró de que su mayor regalo no se desvaneciera con su fallecimiento. Viviría a través de la mujer que ahora lleva su espíritu. No solo la heredera por matrimonio, sino la heredera de su corazón. La línea de sucesión puede estar escrita en la ley, pero la línea del legado, Isabel se aseguró, pertenece a Catalina.